Muy buenas noches a todas y todos, sean todas y todos también bienvenidos a Foro Jurídico. El día de hoy vamos a tener una conversación particularmente relevante en el marco de nuestra democracia, nuestra Constitución. Sean todas y todos bienvenidos, insisto. El objetivo central de esta entrevista es analizar un tema fundamental para la vida pública del país, pero también un tema de debate internacional: el lavado del dinero. Con un gran amigo, mi querido amigo, el maestro Ramsés Arturo Ruiz Cázares, su procurador fiscal de asuntos financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. De hecho, hoy nos encontramos en esta importante sede institucional para la República. Voy a compartir con ustedes una breve semblanza curricular. El maestro Ramsés Arturo Ruiz Cázares es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, así como una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Además, se encuentra cursando el doctorado en Derecho Financiero en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, como se anticipó aquí, se desempeña al cargo de su Procurador Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, cargo que ocupa desde enero de 2022. De 2018 a 2022 ocupó el cargo de Director General de Análisis en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue director del área de coordinación de asesores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación, Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República 2009-2014. También fue asesor del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, así como secretario técnico y director general adjunto de Consignaciones y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en la Fiscalía General de la República. Asimismo, tiene una certificación internacional de especialista en lavado de dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero y una calificación o certificación en fundamentos de criptomonedas, así como una capacitación por parte de la Academia del FBI en Cuántico, Virginia. Bueno, como ven, es toda una autoridad para el tema que hoy nos convoca, y además quiero agradecerle mucho su gentileza y su hospitalidad porque nos recibe justamente en la Procuraduría Fiscal de la República. Gracias, querido maestro, por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, mi estimado Julio. Es un honor estar hoy contigo. Muchas gracias a Foro Jurídico por la oportunidad y a ti en especial por considerarme para tener esta charla de amigos. Gracias a ti. Pues iniciamos, querido maestro, con el tema que nos convoca. ¿Podrías explicarnos qué es el lavado de dinero y por qué representa un problema que afecta a nuestras sociedades, incluso a escala planetaria? Sí, bueno, para esa pregunta tenemos dos respuestas. Una jurídica que tendría que ver con la definición que establece el Código Penal Federal. El lavado de dinero lo tenemos contemplado en el artículo 400 bis, que describe aquellas conductas que tienen que ver básicamente con la posesión o administración de recursos que se pudieran generar a sabiendas de que tienen un origen ilícito. Esta posesión o administración se puede dar en el territorio nacional o del territorio nacional al extranjero o viceversa. También es una conducta que tiene que ver con el ocultamiento de la propiedad real de los recursos, así como la forma en la que se podría buscar ocultar el origen de los mismos. Digamos, en términos generales, esta sería la definición. También considerar que este artículo 400 bis del Código Penal Federal establece una sanción de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión a quien cometa esta conducta. Eso en el ámbito jurídico, y un poco más coloquial te podría decir que el lavado de dinero es una conducta que tiene que ver con un proceso en el que una persona busca ocultar el origen ilícito de los recursos para posteriormente poder utilizarlos dentro de la economía formal. ¿Cómo afecta a la sociedad? La verdad es que el lavado de dinero tiene muchas repercusiones en el ámbito social, principalmente en cuanto a las distorsiones que genera dentro de las economías.
el lavado de dinero genera una falsa percepción de prosperidad y bienestar, y que pues, se tiene que ir combatiendo como una medida que inhiba la comisión de estas conductas. Te quiero poner un ejemplo. Dentro de la experiencia profesional se han identificado casos en donde si se permite que las organizaciones criminales se inserten en cierto sector productivo de la economía, como utilizan recursos, digamos, parte de la cadena productiva no les cuesta, puesto que lo adquieren a través de conductas ilícitas, pueden llegar a distorsionar los precios en el sector Ujú. económico y eso a la larga puede echar abajo a empresas que están legalmente constituidas y afectar la economía local y en algunos motivos, algunos casos la economía también nacional. Es un tema muy interesante, central, además con un enfoque internacional. ¿Has dado cuenta de diversos elementos clave para entender a esto, que es un fenómeno transnacional, que es el lavado de dinero? Pero sabemos que es un delito que se transforma y también evoluciona. Con esto en mente, y de acuerdo a tu gran experiencia y trayectoria como especialista, tanto en el sector académico como institucional, podríamos revisitar o compartirnos tu perspectiva sobre cómo está cambiando el panorama del lavado del dinero en pleno siglo XXI, maestro. Me interesa especialmente conocer sobre los métodos más innovadores que has identificado en este campo y los retos que representan. Y con estas dos elementos en mente, justamente para identificar de una vez también cuáles son los retos presentes y futuros en esta materia. Sí, mi estimado Julio, doctor, porque, Ujú. bueno, ahí te podría decir que el gran reto que tenemos como autoridades se encamina a los activos virtuales. Hay varios retos como autoridades, sobre todo en el tema normativo, pero digamos, en la actualidad y con miras al futuro, podríamos decir que los activos virtuales se convierten en el punto de atención de nosotros como autoridades. En primer término, y en una breve descripción de lo que son los activos virtuales, te podría decir que por el momento el Banco de México no los acepta como moneda de curso legal. Tienen otras características y principalmente algunos retos como la trazabilidad de los recursos desde el momento en el que ingresan al sistema financiero y el momento en el que salen para el pago de impuestos. Es Ujú. un tema complicado en cuanto a cómo darle seguimiento y por el momento se encuentran regulados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Antilavado, los ha establecido como una actividad vulnerable y les ha generado un monto que es indispensable conocer como autoridad en cuanto a los avisos que se tendrían que generar por parte de las empresas o de las personas que desarrollen esta actividad. Hasta el momento el legislador ha tasado los avisos en lo que tiene que ver con cantidades iguales o mayores a los 645 UMAS, que son cerca de 70,000 pesos. Operaciones que se lleven arriba de este monto tendrían que ser avisadas por parte de las personas que lleven a cabo este tipo de actividad. Es un reto como para nosotros como autoridades, es un asunto en el que hemos puesto especial atención y creo que este sería el nuevo reto que tendríamos que cumplir en años próximos. Pues como ven, todo un margen de análisis serio sobre este tema. Muy interesante lo que nos comenta el maestro Ramsés, y que como ha mencionado, es evidente que el combate al lavado de dinero tiene un componente internacional muy importante. De hecho, se han creado instituciones en el Estado mexicano que son punto de contacto con una red internacional que enfrenta este fenómeno. Y en esto justamente me interesa profundizar, maestro, en cómo México participa y se integra en la lucha global contra este, que es un fenómeno que naturalmente no solamente parece, no tiene fronteras, maestro. Sí, exactamente como lo mencionas, Julio, el lavado de dinero es un delito transnacional. Entonces, este delito y esta conducta principalmente ha sido identificada y analizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Gafi, Ujú. a través de sus 40 recomendaciones, ha generado lineamientos que son obligatorios para los países que ocupan el sistema financiero internacional y que debemos dar cumplimiento a estas medidas, a estas recomendaciones, con la finalidad de no incurrir en alguna sanción que podría generar
Este grupo principalmente sanciones como la inclusión en listas grises y listas negras, que prácticamente tienen un efecto muy perjudicial en la economía nacional, puesto que te eliminan de todo el sistema financiero. Gafi ha establecido algunos lineamientos, sobre todo en el tema de políticas de conocer a tu cliente, o sea, obliga a los sujetos que lleven este tipo de actividades que son proclives a llevar a cabo lavado de dinero, a que conozcan a su cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que establezcan políticas en las que puedan identificar a la persona con la que están llevando a cabo este tipo de operaciones para ver si es una persona que vale la pena que siga ocupando el sistema financiero. También ha establecido políticas en cuanto a la recuperación de activos, que es un tema muy importante, y comentarte que Gafi viene un reto importante para México en el 2026, viene una evaluación que realizará Gafi a nuestro sistema financiero no solo en cuanto al ámbito normativo, en algunas ocasiones Gafi ha hecho revisiones de la forma en la que está regulado el lavado de dinero en México. Creo que el sistema financiero ha ido evolucionando en cuanto a la parte normativa, pero en esta ocasión Gafi identificará cuál es el cumplimiento que estamos dando a estas normas y a esta regulación y esperemos que México salga bien evaluado. Aprovechando, creo que es un momento importante para México. La semana pasada, Elisa de Anda, que fue compañera nuestra en la Secretaría de Hacienda, acaba de ser nombrada presidenta de Gafi. Creo que es Qué momento para interesante. mandarle un Sí. saludo y estamos seguros de que ella, encabezando este grupo internacional, generará políticas que puedan ayudar a fortalecer el marco normativo interno en nuestro país. Gracias, maestro, y sin duda una felicitación para este, que es un gran logro, ocupar ese cargo a nivel internacional y además con la experiencia mexicana ayudará mucho sin duda alguna. Y justamente, maestro, tengo otras preguntas que hacerle, pero me gustaría profundizar particularmente en qué significa Gafi, qué ha significado Gafi a partir de su construcción en estas relaciones internacionales y desde su perspectiva, maestro, que es mucha, cómo ha impactado a las políticas públicas en México en materia de lavado de dinero. Pues sí, a través de estas recomendaciones, México ha tenido que ir evolucionando en su marco jurídico para poder dar cumplimiento a estas recomendaciones internacionales que nos van llevando a estándares que se tienen que cumplir con el mundo entero. Gafi no solamente regula el lavado de dinero, sino también otro punto importante es el financiamiento al terrorismo Ujú, y obliga a los países a llevar a tener políticas adecuadas que impidan este tipo de conductas ujú. y creo que México lo ha venido cumpliendo. Hemos avanzado en el cumplimiento de varias de las recomendaciones y esperemos tener una buena evaluación en el 2026. Muchas gracias, maestro. Ahora, también nos contaba sobre el significado, el valor que hoy tiene para la República y para el mundo la unidad de inteligencia financiera. Me parece, sin duda alguna, que cobra particular relevancia en pleno siglo XXI con este tema central que es el lavado de dinero. Y además sostengo que además tuviste una participación muy destacada en esta unidad por tu paso en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué nos podrías o qué nos podría señalar, maestro, respecto de las acciones que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate al lavado de dinero? Bueno, para mí la Unidad de Inteligencia Financiera es una autoridad sumamente importante en el combate al lavado de dinero, medular dentro del sistema financiero mexicano. En términos generales, te podría contar que la Unidad de Inteligencia Financiera es la autoridad encargada de recibir, analizar y diseminar toda la información que se recaba dentro del sistema financiero en cuanto a los avisos que pudieran ser generados por las actividades vulnerables y los reportes que emite el sistema financiero mexicano. Esta autoridad tiene aparte varias facultades, que es también la relación con otras WIPs, a través del grupo Egmont se encuentran contempladas 164 WIPs de todo el Ujú. mundo y están entrelazadas para poder intercambiar información financiera, lo que permite a la Fiscalía General de la República, en el momento en el que se presenta la denuncia, tener o contar con información relevante. Otras de las facultades, bueno, la principal facultad, tal y como lo establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República cuando el sistema financiero sea utilizado para lavar dinero.
Y una más de las facultades con la que cuenta la unidad de inteligencia financiera es la inclusión de personas en la lista de personas bloqueadas que tiene como efecto jurídico el bloqueo de cuentas bancarias. Es una medida importante para el Estado mexicano, es una medida controversial. Si quieres, en algún momento de la entrevista podríamos profundizar más Ujú, sobre esta medida, pero bueno, es una facultad que tiene la unidad de inteligencia financiera, así como el intercambio de información, y para mí es importantísimo desde el ámbito ministerial, te podría decir que una investigación que se desarrolla teniendo acceso a la información que genera la WIB es completamente diferente a una que no lo ujú, tiene. ujú, Las líneas de investigación que se pueden generar a través del sistema financiero la huella que deja el dinero a ujú, través de es una línea que te permite como investigador tener elementos sólidos ujú. y objetivos respecto de la actividad que pudo ir desarrollando alguna persona y que en algún momento cometió algún tipo de ilícito. Ujú. Pues sumamente interesante el papel que juega la unidad de inteligencia financiera en uno de los elementos clave que estamos analizando el día de hoy. Por cierto, me están informando que tenemos una excelente cobertura, maestro. Un saludo muy fuerte hasta Mérida, Tabasco, Jalisco, Michoacán, Baja California, aquí en la Ciudad de México. A todas y todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias por su participación. Y también aprovecho este momento, maestro, si me lo permites, para Ah, agradecerle mucho a nuestro director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por una vez más permitirnos intercambiar este tipo de ideas y de conocimientos en foro jurídico. Continuamos, maestro. Qué interesante todo lo que nos has dicho hasta este momento. Además, en uno de los temas me parece más especializados de la República y que naturalmente tú te has convertido en un auténtico especialista en esta materia. Y eso que comentabas, maestro, sobre fortalecer el sistema financiero, desde mi perspectiva, es crucial. En ese sentido, nos gustaría saber a todas y todos, ¿cuál es tu opinión sobre el sistema financiero mexicano actual? ¿Consideras que es un sistema robusto, consolidado, o tendríamos que hacer alguna cosa para evolucionarlo? ¿O está bien así como está diseñado? muy buena pregunta, Julio. Y la tendríamos que aterrizar a cómo el sistema financiero está establecido para generar medidas antilavado de dinero. Como tú bien lo sabes, el artículo 25 constitucional establece al Estado la obligación de velar por el adecuado Ujú, desarrollo del sistema financiero y en ese sentido se han generado las instituciones que permitan, tanto en el ámbito regulatorio como en el ámbito de supervisión, teniendo autoridades supervisoras como el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianza, la Comisión Nacional de Seguros para el Retiro. Estas autoridades son las encargadas de brindar al sistema financiero. En cuanto al sistema financiero mexicano, de acuerdo a la última evaluación de riesgos que se generó y que se fue publicada en diciembre del 2023, se identificaron como parte del sistema financiero a 3.549 instituciones que son las que conforman este sistema ujú. y más de 107.000 eh, actividades que han sido señaladas como vulnerables y que también merecen un respaldo o una supervisión institucional bastante fuerte. En términos generales, te podría decir que el sistema financiero mexicano es robusto, cuenta con la legislación adecuada para desempeñar sus actividades y que estas mismas actividades han propiciado el adecuado combate al lavado de dinero. Pues qué interesante. Y aprovechando esto que como contexto nos ha señalado sobre el sistema financiero mexicano, su calidad, su diseño y sus efectos también en estas políticas públicas, yo hace un tiempo escribí incluso que la unidad de inteligencia financiera debió haber sido parte del sistema nacional en materia de combate a la corrupción. Como ustedes saben, el sistema nacional se modela de los años 2014, 2015, impacta muchas leyes generales a la propia Constitución y, digamos, eh, hoy el balance no necesariamente es muy optimista. ¿Crees que si la unidad de inteligencia financiera hubiese formado parte de este mapa institucional, tendríamos mejores resultados? ¿Qué opinas sobre eso, maestro?
Sí, creo que es importante el impulso que se le ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera de formar parte del sistema anticorrupción. Es una entidad importantísima. ¿Por qué? Principalmente por el acceso a todas las bases de datos que tiene y a toda la información que Ujú. puede proporcionar. Creo que es importante para las otras autoridades que forman parte del sistema anticorrupción contar con estas herramientas que han sido destinadas a la unidad de inteligencia financiera y poderlas incorporar a las propias investigaciones que se realicen Ujú. en temas de corrupción y creo que en algún momento tendría que incorporarse a este sistema. Sin duda alguna, y si me lo permites, vamos a profundizar en este tema un poco más adelante, porque además relacionado con todo lo que nos has señalado que ha sido, como pueden ver, muy relevante, también has mencionado, maestro, a las actividades de carácter vulnerable y su supervisión por el SAT. ¿Quiere decir que el lavado de dinero se puede dar fuera del sistema financiero o a qué nos estamos refiriendo? Sí, como actividades vulnerables, como te comenté, se tienen identificadas más de 107,000 Ujú. empresas que se podrían dedicar a giros que son considerados por el propio Grupo de Acción Financiera como actividades más propensas al lavado de dinero. Actividades como el sector inmobiliario, el Ujú. sector de venta de automóviles, los juegos y sorteos, actividades como las blindadoras de autos y los propios activos virtuales. Han sido actividades que el legislador ha establecido una preocupación muy especial en ellas, Ujú. puesto que son muy propensas a estos temas de lavado de dinero y ha impuesto a las autoridades, en especial al SAT, la supervisión para que estas empresas o las personas que se dediquen a esta actividad tengan que emitir un aviso dependiendo del umbral que ha sido establecido previamente. Estos avisos se incorporan a la base de datos con la que cuenta Ujú. la Unidad de Inteligencia Financiera y le permiten contar con mayores elementos para identificar temas vinculados al lavado de dinero. En cuanto a la parte que mencionas del sistema financiero mexicano, Ujú. también se da el lavado de dinero en el ámbito local. De hecho, en este momento hay 28 estados de la República Mexicana que Ujú. cuentan en su legislación con el delito de operaciones con recursos de Ujú. procedencia ilícita y esta investigación la pueda llevar a cabo el Ministerio Público Local siempre y cuando no se llegue al punto de que estos recursos toquen al sistema financiero Ujú. mexicano. Ujú. Porque de darse ese supuesto, entraríamos en el caso que establece este artículo 400 bis en el que requiere una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previa a la judicialización de este caso para poder llevar a cabo esta investigación y evidentemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delega esta facultad en su reglamento interior en la Unidad de Inteligencia Financiera. Mira, qué interesante. A ver, sobre estas actividades de carácter vulnerable, señalaste estos denominados activos virtuales. Así es. Eh, Para expertos como tú y la institución que hoy representas, naturalmente es parte de la cotidianidad. Pero seguramente quienes nos están escuchando quisieran profundizar en este tema porque es parte de la conversación, pero no necesariamente tenemos la dimensión completa. ¿Qué significan esos activos virtuales? Supongo que estarás hablando también de este tema de las criptomonedas, Así es. etcétera. Profundiza un poco en eso, maestro, por favor, si eres tan gentil para que nuestro auditorio, nuestra audiencia pueda tener más elementos con relación a este tema de los denominados activos virtuales y que son un factor de riesgo también, por lo que nos mencionas. Sí, respecto de activos virtuales, eh, bueno, de acuerdo a la definición que ha dado el Banco de México respecto de esta actividad, Mm. es una actividad que se genera, digamos, en la nube, en donde se pueden adquirir bloques que tienen un valor y que se van convirtiendo o que van incrementando su valor de acuerdo a las variaciones que se van generando en el mercado Ujú. de las personas que se encuentran llevando este tipo de actividad. Es complicado para la autoridad, puesto que no hay una regulación expresa en México, porque no se ha querido asumir esta responsabilidad dado a la volatilidad de estos productos. Son productos financieros que en algún momento la volatilidad puede hacer que tengan un precio bastante elevado y el día siguiente pueden valer menos de la mitad de su precio. Ujú. Por eso el Banco de México ha sido muy cauto en cuanto a poder autorizar este tipo de actividad
y las autoridades nos encontramos llevando a cabo análisis más profundo para encontrar su regulación y ver si se pudiera generar en algún momento la autorización para operar dentro del sistema financiero. Aunque el Banco de México ha solicitado que se dé una división muy clara entre el sistema financiero y esta actividad para no poner en problemas a las personas que pudieran estar haciendo uso de ellos. Ujú. Qué interesante, maestro. Esto realmente, como podemos observar, destaca la complejidad de instituciones de las cuales has formado parte como activo muy importante tanto en la UIF como hoy en en la Procuraduría Fiscal Federal y también el tema que hoy nos convoca que tiene que ver con el lavado de dinero y su importancia desde un enfoque, como podrán notar, mucho más amplio y detallado para combatirlo. No es un tema sencillo, maestro, como nos has dicho, y que incluye a todos estos sectores de la economía en México y en el mundo. Nos estás abriendo la mente, amplificando el panorama, no solo desde la dimensión institucional, normativa y conceptual, sino también la práctica, que es fundamental que con las y los mexicanos las conozcamos. Por eso, este tipo de conversaciones, maestro, nos ayudan a transmitirle a la gente, además, en el foro jurídico que compartimos, esto que son, seguramente nos están observando como una audiencia permanente, magistradas, magistrados, jueces, autoridades federales y locales en materia jurídica. Seguramente estarán muy interesados en este tema y, insisto, muchas gracias por acompañarnos. Ahora, has destacado el papel de la UIF y sin duda ha sido crucial en estos últimos años a partir de su creación. Mirando hacia el futuro, maestro, ¿cuál es tu visión sobre el papel de la unidad de inteligencia financiera y los desafíos que enfrentará en el combate al lavado de dinero en los próximos años? Ya ha quedado acreditado en esta última data que es una institución central para el Estado mexicano y que se ha venido fortaleciendo institucionalmente, también dependerá justamente del modelo y de la percepción que se tenga en torno a la misma. ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema, maestro? Pues sí, creo que el papel de la UIF que se ha venido dando en los últimos años, creo que su participación ha sido importante en el combate al crimen organizado. Debemos tomar como referencia que en la evaluación nacional de riesgos que te comenté, que fue publicada en diciembre de 2023, se establece como un riesgo al sistema financiero el crimen organizado. Pero no solo en esa, también tenemos tres evaluaciones de riesgo que ha elaborado en nuestro país con más de 40 autoridades que han participado en su creación, una en 2016, una en 2020 y esta en 2023, y en las tres se ha establecido el crimen organizado como uno de los principales riesgos al sistema financiero mexicano. Entonces, creo que al haber sido identificado este tema del crimen organizado, tendríamos que llevar a cabo medidas, o la UIF tendría que llevar a cabo medidas que permitan combatir de manera frontal este fenómeno. Te podría decir que desde mi perspectiva, la unidad de inteligencia financiera tendría que generar un análisis o una investigación de cada uno de los sujetos que hayan sido identificados como generadores de violencia en los estados, Ujú, como sujetos prioritarios por parte de las autoridades, tanto locales como federales, para que en ese sentido se pudieran generar casos de lavado de dinero y en su caso defraudación fiscal en ujú, contra de ellos, que cada uno de estos sujetos sea identificado su círculo cercano, que sean identificadas las empresas que están siendo utilizadas para lavar dinero, no solo en el caso de empresas fachada, ¿no? Que son empresas que son previamente constituidas para desarrollar esta actividad ilegal, sino también de empresas que tienen una operación real dentro del mercado nacional e ujú, incluso ujú, empresas grandes que en algún momento han permitido que pensando en que tienen operaciones millonarias y que no se podría detectar si se pudiera generar a lo mejor el lavado de dinero de menores cantidades, han sido utilizadas para estos fines, también sancionar o investigar, llevar a cabo las denuncias en contra de esas empresas y por supuesto proporcionar la información financiera a todas las autoridades que forman ujú. parte de, en su momento, una estrategia de seguridad que sería
se ha venido haciendo a través del gobierno mexicano, pero que en los próximos años sería importante que se retomara. Y pues, sin lugar a duda, el bloqueo de cuentas sigue siendo una arma importantísima de la unidad de inteligencia financiera. Fortalecerla para mí sería muy importante. Considero que lejos de verla con cierto recelo o tacharla de algún tipo de ilegalidad, debemos fortalecerla en cuanto a lo jurídico, porque es una de las principales herramientas que tiene el Estado mexicano para combatir a las organizaciones criminales. Es muy interesante este tema, Ramsés, y justamente vamos a entrar al asunto del bloqueo de cuentas, no sin antes preguntarte, a ver, tú formaste parte de la unidad de inteligencia financiera en un momento particularmente relevante para ella, cuyo titular en ese momento era el doctor Santiago Nieto Castillo. Se situó en el debate público la relevancia que cobró la unidad de inteligencia financiera. ¿Cuál fue tu experiencia, maestro, cuando estuviste en la unidad de inteligencia financiera para enfrentar todas estas variables de las que estamos discutiendo el día de hoy y justamente destacar el valor que tiene esta autoridad para la República? Pues sí, creo que se realizaron acciones destacadas en el combate al crimen organizado. Y creo que también la coordinación con la Fiscalía General de la República es importantísima para desarrollar estas actividades. No basta solamente generar el bloqueo de cuentas, debemos transitar hacia una política que incorpore a la Fiscalía General de la República en estas acciones, o más bien que las acciones se lleven de manera coordinada entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, puesto que las denuncias tienen mayor efecto cuando se generan de manera coordinada, cuando se realizan investigaciones de manera paralela, y también identificar muy claro que el bloqueo de cuentas tendría que ser utilizado como una medida y cuya naturaleza es así, es una medida temporal que tendría como objetivo hacer que los recursos permanezcan en el sistema financiero mexicano, que no puedan ser dispersados para que posteriormente la Fiscalía General de la República pudiera llevar a cabo un aseguramiento de estos bienes e incorporarlos a la carpeta de investigación. Creo que ese es el escenario adecuado. Creo que debemos impulsar que se genere esa Ujú. colaboración interinstitucional, lograr que los recursos que en algún momento sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, que los montos bloqueados en algún momento pasen a formar parte de un aseguramiento puesto a consideración de un juez Ujú. que lleve un control de esta medida y que a la larga estos recursos pudieran ser sometidos al proceso penal y llegar a el decomiso de estos recursos mediante una sentencia condenatoria. Creo que es un paso importante que se tendría que seguir buscando por parte de las autoridades. Lograr el decomiso de los bienes es algo muy importante en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, es importante que estos recursos pudieran ser utilizados. Te quiero poner un ejemplo. Ujú. Durante el 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 5.600 millones de pesos. Qué interesante. El año en el que más se bloquearon recursos fue en el 2019 con Ujú. 16.000 millones de pesos. Sí. Del antecedente histórico que se tiene desde la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del 2014 para acá, han bloqueado 44.000 millones de pesos. Uf. Entonces, ¿qué sería de estos recursos si nosotros contáramos con esta ruta legal que permitiera que estos recursos pudieran ser dispuestos a un decomiso por parte de las autoridades y pudieran ser distribuidos en los términos en los que Claro. establece este artículo 250, que tiene que ver con una parte para generar el pago a las víctimas de estos delitos a través de la reparación del daño, pero también una parte importante podría destinarse a la creación o al fortalecimiento de programas sociales, Ujú. tal y como lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo, e incluso una libre disposición que se podría hacer respecto del del gabinete del presidente, en donde hay el gabinete social, perdón, de Ujú. presidencia, en donde estos recursos podrían ser dispuestos
para programas sociales y actividades para Claro. favorecer a la ciudadanía. Es algo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo. Muchas personas lo han preguntado, ¿qué pasa con todos estos recursos que en su momento han sido bloqueados por la UIF? Al cártel de Jalisco tan solo le fueron bloqueados 1.000 millones de pesos. Ujú. Entonces es muy importante identificar una ruta jurídica que nos permita darle un destino legal a estos recursos y que puedan ser reincorporados al Estado mexicano. Mira, qué interesante, porque era importante que nos platicaras y eh, analizáramos tu perspectiva del valor institucional que tiene la UIF y de tu participación en la misma, porque acercas información muy útil. Trata sobre el diálogo interinstitucional entre la UIF, la Fiscalía General. Enseguida vamos a entrar al tema de la relación que hay con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también todos estos activos que pudieran destinarse al desarrollo social, económico, la infraestructura en el país, porque las cifras que nos has dado, maestro, no son menores, ¿eh? Hablar de 16.000 millones de pesos, de estos 1.000 millones finales que señalas, y cómo pudieran ser reorientados para el desarrollo de la infraestructura de la República, vaya que son temas centrales. Ahora, justamente retomando el tema del bloqueo de cuentas, ha habido en el país mucha discusión sobre las acciones de la UIF y cómo éstas se alinean justamente con el paisaje constitucional mexicano. ¿Podrías, maestro, aclararnos, y a esto me refería con el debate en torno también a la Corte, si la Corte de México ha declarado inconstitucional justamente el bloqueo de cuentas por parte de la UIF? Ya nos anticipaste algo al respecto. Y en ese contexto, desde tu expertise y tu calidad de especialista, ¿qué se necesitaría para que esas acciones sean consideradas constitucionales y naturalmente asegurar su vigencia, tomando en cuenta, maestro, todo lo que nos ha señalado y los muy diversos impactos que puedan generar estas acciones? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que este punto es muy importante y más en el foro en el que nos encontramos. De manera tajante te diría no, la Corte no ha declarado inconstitucional el Ujú, bloqueo de cuentas. La Corte lo que generó en específico su segunda sala fue una interpretación conforme respecto de esta medida en la que señala que no existe un procedimiento que brinde seguridad jurídica al gobernado y por lo tanto supedita la ejecución de esta medida a que se realice en cumplimiento a compromisos internacionales. Hay dos jurisprudencias que son emitidas al respecto, una sobre la constitucionalidad de la medida y la otra que versa sobre la suspensión. En ambas jurisprudencias, el ponente fue el exministro Medina Mora, y yo te podría decir que, bueno, en esta segunda que versa sobre la suspensión, va más allá de someterlo al cumplimiento a compromisos internacionales, que estos fácilmente se podrían cumplir a través de el cumplimiento que se da a los compromisos que ha adquirido México, por ejemplo, en la Convención de Palermo contra el tráfico ujú, contra el crimen organizado, o la Convención de Viena contra el tráfico de drogas, o la Convención de Mérida contra la corrupción. Asumiendo estos compromisos internacionales, México colmaría este supuesto que estableció ujú, ujú, la Suprema Corte de Justicia, puesto que la medida y la naturaleza de esta medida, la inclusión de personas en la lista de sujetos bloqueados, en la lista de personas bloqueadas, y que tiene como consecuencia jurídica el bloqueo de cuentas, ujú. se da en cumplimiento a estos compromisos internacionales. Incluso propio Gafi, en una de sus recomendaciones, en la recomendación número 4, pide a los países que cuenten con medidas que permitan que los recursos, se evite esta dispersión de recursos ilícitos dentro Ujú. del sistema financiero nacional. Entonces, no ha sido declarada inconstitucional, solamente se generó una interpretación conforme. Ahora, en esta nueva jurisprudencia, en la última, que versa sobre la suspensión, sí la Corte se pronuncia de manera expresa
más bien, la Corte se pronuncia a que de manera expresa Ujú, tendría la Unidad de Inteligencia Financiera que contar con una solicitud internacional para ujú, llevar a cabo la ejecución de esta medida. Desde mi punto de vista, esto somete a nuestra soberanía a la interpretación que se pudiera dar por parte de una ujú, autoridad internacional. Considero que no es la ruta que tendríamos que transitar. Si pudiéramos robustecer esta medida, tendríamos que generar, bueno, recientemente, en el año ujú, 2022, se realizó una reforma al artículo 116 bis 2, en el que se estableció un procedimiento tratando de colmar este supuesto que había ujú. mencionado la Corte de que no se daba seguridad jurídica al gobernador porque no había un procedimiento establecido de esta acción. Se da esta reforma al 116 bis 2 y se trata de generar un procedimiento. ¿Cómo se podría fortalecer aparte de esta reforma, que por cierto es materia de una acción de inconstitucionalidad que está siendo analizada en estos momentos en la Corte? Pues incluyendo la temporalidad de la medida. Creo que es Ujú, un tema que ha pasado de largo y que sería importante para el gobernado y para darle seguridad jurídica que se pudiera conocer cuál es la temporalidad que tendría esta medida, un plazo lógico o un plazo jurídico que permitiera al gobernado en algún momento recuperar o volver a incorporarse al sistema financiero, pero que también permita a las autoridades desarrollar sus investigaciones teniendo los bienes dentro del sistema financiero y que den la posibilidad de que en algún momento pudieran ser reintegrados tanto a las víctimas como al Estado mexicano ujú. en caso de que sí se generara una sentencia condenatoria. Nada más respecto a este punto, evidentemente, la medida de la inclusión de sujetos a la lista de personas bloqueadas es una medida administrativa que es diferente al aseguramiento de bienes que se da en materia penal y que se da con control judicial. Esta medida administrativa se da de manera inmediata y Ujú. no tiene un estándar tan alto para obtener datos de prueba que sí tendría el aseguramiento de bienes. Entonces, no hay que estigmatizarla, es una medida muy útil para el Estado mexicano y que si se complementa con el aseguramiento generado posteriormente, podríamos lograr muy buenos resultados en cuanto a la recuperación de activo de estas Ujú, cantidades que en este momento, que sí. hace un momento mencionamos, y que fortalecerían de manera importante los programas sociales en nuestro país. Oh, qué interesante este balance que hace el maestro Ramsés Ruiz con un tino particular y además con un análisis muy sobrio e inteligente sobre todo lo que representa esta importante institución para el Estado mexicano. Maestro, y dado que también eres un experto en materia electoral, digo, ahí tuvimos la fortuna de conocernos, el entonces FEPADE, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, por eso insisto y presumo, además de ser un verdadero y serio experto y analista, ahora una institución en esta materia, también es un querido amigo. Pero, maestro, ¿cuál sería tu opinión justamente en este balance 2024 ya? Estamos en medio de un nuevo proceso electoral enorme, en donde además pues ya tenemos todas y todos claros cuál es su contexto. Danos tu opinión, maestro, por favor, sobre en cuanto a la forma de blindar las campañas de los recursos que tengan un origen ilícito, porque además es un tema que se ha venido discutiendo de manera muy intensa en todo un andar de nuestra creación institucional democrática en el país y que no se agota. Sigue siendo un tema en la agenda, una asignatura parece que pendiente y que por todo el mapa, es en esta conversación que nos has delineado, pues sin duda alguna el sistema financiero, autoridades como la que hoy colaboras y has colaborado son centrales. Pero, ¿cómo blindamos las campañas de los recursos que tienen un origen ilícito, maestro? Pues sí, tú mejor que nadie lo sabes, con la reforma político-electoral del 2014 Ujú, se establecieron principios básicos para la fiscalización de las campañas electorales, principios como la equidad en la contienda, ¿no? En cuanto a la neutralidad del uso de recursos públicos ujú, y principalmente la prohibición absoluta del uso de recursos que pudieran tener un origen ilícito.
Creo que es importante cómo el legislador plasmó los principios del artículo 41 constitucional Ujú, y da origen a la Ley General en materia de delitos electorales. En específico, lo conoces muy bien, mi estimado Julio, el artículo 15 de esta ley ujú. establece esta prohibición. Es importante cuando analizas la naturaleza del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, ves, podemos apreciar muchas similitudes con el artículo 400 bis del Código Penal Federal, principalmente la pena es la misma, va de los 1,000 a 5,000 días multa y va de 5 a 15 años de prisión. Empezando por este análisis, podríamos determinar la importancia que ha generado para el legislador prohibir que estos recursos pudieran incorporarse a las campañas, estableciendo sanciones en materia electoral como la nulidad de la propia elección Ujú. en el caso de que se pudiera detectar el uso de estos recursos ilícitos dentro de las campañas y que es el principal motivo de la creación de este artículo. Que es muy interesante cómo conecta todos los temas que hemos tratado el día de hoy, incluso aterrizando de manera muy particular con el mundo de las elecciones. También un sistema muy robusto y necesario para el Estado mexicano, que me parece ha acreditado la valía que tiene en cuanto a la renovación periódica del poder público, pero que justamente el tema del financiamiento ilícito a campañas y con todo el modelo incluso de fiscalización que existe en el Sistema Nacional de Elecciones, partiendo del modelo administrativo que tiene el Instituto Nacional Electoral, la revisión que hace, por ejemplo, la sala regional especializada o la sala superior en última instancia, pero cómo juega un papel central también instituciones tan relevantes como en las que has participado y, por cierto, que lo has hecho con mucha valentía, con mucha pasión y con un liderazgo incuestionable, maestro. Para ir cerrando, una vez más quiero agradecerles a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital de Foro Jurídico, que nos hayan acompañado en esta conversación más que urgente, interesante para la República, para todas y para todos nosotros. Muchas gracias al doctor Elías Huerta Pichas, nuestro director general. Insisto una vez más, gracias por darnos esta oportunidad de conversar en este foro jurídico sobre estos temas relevantes. Hoy, sin más, con toda una autoridad, el subprocurador fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Además, estamos en sede de la Procuraduría Fiscal, querido maestro. Muchas gracias por recibirnos. No voy a revelar datos personales, pero quiero contarles que además, como lo vieron en la semblanza curricular, ya está también haciendo su doctorado de investigación, mi querido amigo, y sé que tu tema de investigación tiene que ver con este tema, con estos asuntos, que además vas a poder compactar muy bien la visión institucional con la académica. Seguramente tendremos un gran producto. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esta investigación que ya está en ciernes, amigo? Sí, pues muchísimas gracias, mi estimado Julio. Ah, bueno, también aprovechar para agradecer el espacio que la Procuradora Fiscal, la Ujú, maestra Grisel Galeano, nos otorgó el día de hoy para poder llevar a cabo esta ujú, entrevista aquí. Y pues sí, en el ámbito académico era importante desarrollar esta actividad y como tú lo mencionaste al principio de la entrevista, encontrar el sentido social de las repercusiones que podría tener el lavado de dinero en el ámbito económico. En la práctica profesional, pues, he tenido la oportunidad de intervenir en asuntos en donde se han ejercido este tipo de medidas, como la inclusión de sujetos en la lista de personas bloqueadas ujú, y las repercusiones que tienen en la economía esta medida en empresas que se desarrollan en el ámbito local. Es una medida fuerte ujú, ujú, que fue motivo de análisis y que es motivo de discusión ver su constitucionalidad y también el efecto social que genera. Hay bloqueos de cuentas que impactan a empresas que tienen una importante presencia local, empresas que hemos visto, por ejemplo, en el estado de Coahuila, que dan empleo a 20,000 personas ujú. y que en algún momento han sido sujetas a esta medida, te hacen reflexionar sobre los alcances de la misma y si es necesario seguir contando o aplicándola
en investigaciones financieras. Creo que es un tema importante que vale la pena el análisis. Desde mi punto de vista, te podría decir que lo más importante es tener un sistema financiero sano, Ujú, un sistema financiero que esté blindado de actividades de lavado de dinero, ujú, que no distorsionen la economía, que no generen un ambiente de una falsa percepción de bienestar ujú, social, claro, porque un tema importante, el lavado de dinero deriva de la comisión de un delito previo, o sea, no solamente es estos carros, los lujos, personas con dinero gastándolo en... No, este recurso deriva o tiene su origen de la comisión de un delito como pudo haber sido el secuestro, pudo ujú, haber sido la extorsión, ¿no? El narcotráfico, la trata de personas, la trata de personas, delitos como la corrupción, la defraudación fiscal, ujú, son delitos que generan un componente económico y que estos recursos para cuando las personas buscan darle la licitud para poderlos incorporar al sistema financiero, se genera el delito de lavado de dinero. Entonces, tomar en consideración que es un delito que se debe combatir, sea como sea, y con todas las herramientas y ujú, la fuerza del Estado mexicano, primero para blindar el sistema financiero, seguir formando parte de este grupo de acción financiera internacional y de una manera sana, como lo ha venido realizando nuestro país, ujú, y lo otro, porque también combatir el lavado de dinero es combatir a las organizaciones criminales, no dejar que se fortalezcan, no dejar que cuenten con recursos para generar sobornos entre autoridades ujú, que les permita comprar armas más sofisticadas, que les permita tener presencia en otros estados de la República o incluso ya llevar a operaciones en el ámbito transnacional. Creo que es importante para nuestro país seguir poniendo atención en el lavado de dinero, generar el marco jurídico que permita reforzar las acciones de las ujú, autoridades, fortalecer el bloqueo de cuentas, que ujú. se siga aplicando el bloqueo de cuentas y llevar a cabo estas actividades que fortalezca el combate al crimen organizado. Es algo que estamos haciendo en este momento y que sin duda se tendrá que hacer con mayor fuerza en los siguientes años. Pues como pueden ver, amigas y amigos, ha sido una cátedra esta conversación. Nos llevamos mucho conocimiento con relación a un modelo particularmente especializado en torno y a las variables que ya se han discutido aquí. Querido maestro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Seguramente esta visión, no solamente institucional, sino académica, va a tener muchos efectos en la República, en nuestra región y en el mundo. ¿Algunas palabras finales de cierre, querido amigo? No, pues agradecerte, mi estimado doctor Julio, agradecer a Foro Jurídico por este espacio y solamente, Pues muchas gracias, querido maestro, querido su procurador. Vamos a seguir abriendo el debate en este que es Foro Jurídico. Que tengan muy buena noche todas y todos y que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias, maestro.